Función exponencial. Al trabajar la función exponencial, debemos recordar, estamos invitados a recordar que una función exponencial es toda expresión de la forma y igual a la x, si a, que es la base de la función, es mayor que cero. Mayor que cero, es decir, positiva, pero además esa base positiva debe ser diferente de 1. No tiene sentido que la base de la función exponencial sea igual a 1, porque en este caso se convierte en una constante, una función constante, cuando x está elevado a cualquier valor real. Al calcular o trabajar la función exponencial, nos pueden pedir encontrar determinados elementos. Entonces, dada la función y igual a f de x igual a 3 a la x menos 2, se pide, miremos qué elementos nos están pidiendo. Se pide generalmente dominio de la función, dominio, intersectos, asíntota, rango y un bosquejo de la gráfica. Miremos entonces cómo desarrollar el ejercicio para dar respuesta a los elementos solicitados. Podemos empezar con el más sencillo. Si estamos frente a una función exponencial, podemos determinar que el dominio de la función es todos los reales. El dominio de la función exponencial es, por definición, todos los reales. Para identificar los intersectos, las asíntotas, el rango y la gráfica, podemos partir analizando la naturaleza de la función. Es decir, miremos, para llegar a la función y igual a 3 a la x menos 2, mediante el proceso de transformación de funciones, si tenemos y igual a 3 a la x, observamos que es una función creciente. Y la gráfica de esta función creciente presenta una asíntota horizontal que es el eje de las x. Por lo tanto, si ella es creciente, tiene el comportamiento mostrado en este bosquejo y tiene un intersecto con el eje de la y,
Cuando la X vale 0, Y es igual a 3 a la 0 igual a 1. Esta transformación de la función nos permite fácilmente llegar al paso final o deseado, que es la gráfica de la función y igual a 3 a la x menos 2. Este término independiente menos 2 en y igual a 3 a la x menos 2 indica que el valor de la asíntota horizontal ya no es el eje de las x, ya no es la recta y igual a 0, sino que podemos observar, haciendo un bosquejo de la gráfica, que el valor de la asíntota horizontal es la recta y igual a menos 2. Asíntota horizontal la recta, repito, y igual a menos 2. Si hacemos un bosquejo de la gráfica, podemos observar con más facilidad cuál puede ser su comportamiento. La asíntota horizontal indica que si este es un plano cartesiano, la asíntota horizontal ya no va a ser el eje de las x, sino que hay que bajarla a 2 unidades. Por lo tanto, la asíntota horizontal es la recta y igual a menos 2. Pero de igual manera, la curva sigue creciendo. Es decir, la función es creciente. Pero en ese recorrido se va a transformar el intercepto con el eje de la y. Ya no va a ser el punto que podemos llamar A cuando la x vale 0, 3 a la x, 3 a la 0 igual a 1, sino que se cambia. La curva seguiría creciendo, pasaría por un punto donde intercepta el eje de la y, pero ese intercepto hay que bajarlo 2 unidades más. Pasando entonces la curva por el punto de coordenadas, cuando x vale 0, la y vale menos 1. Es decir, el paso siguiente entonces puede ser determinar el rango de la función. Tenemos el dominio, tenemos el valor de la asíntota horizontal, que es y igual a menos 2. Sabemos que la gráfica de la función y igual a 3 a la x menos 2 es creciente. Y conocido el valor de la asíntota y sabiendo que es creciente, podemos decir cuál es el rango de la función. O sea, el rango de esta función creciente, cuya asíntota horizontal es y igual a menos 2, es el intervalo abierto desde menos 2 hasta el infinito, que siempre van abiertos. Para presentar entonces un bosquejo de la gráfica, entre comillas, más complejo, más completo, podemos entonces continuar
el análisis con los interceptos. Si vamos a buscar los interceptos de la curva, empezamos con el más sencillo, que ya lo conocemos, y es el intercepto con el eje Y. Recordemos que para identificar el intercepto con el eje Y, se hace x igual a 0. Se anula la variable independiente en la función para encontrar el valor de la variable dependiente. Si x es igual a 0, ¿sí?, les vamos a encontrar en la función y igual a 3 a la x menos 2, que al hacer x igual a 0, entonces nos queda y igual a 3 a la 0, pero 3 a la 0 menos 2. Sabemos que 3 a la 0, por propiedades de potenciación, es igual a 1 menos 2. Por lo tanto, 1 menos 2 nos da el valor de y igual a menos 1. Identificando entonces el intercepto de la función que podemos llamar el punto entre comillas B. Coordenadas del intercepto con el eje Y, el punto B, cuando x vale 0, la y vale menos 1. Miremos entonces que tenemos un intercepto. Para buscar el otro intercepto, ¿sí?, de la función dada, vamos a mirar que el intercepto con el eje de las x lo encontramos cuando se hace y igual a 0. Y en este bosquejo de la curva observamos que efectivamente hay un intercepto con el eje x. Hay un intercepto con el eje de las x. Y ese intercepto, punto de corte, lo encontramos haciendo y igual a 0 en la función dada, para encontrar efectivamente el valor de x. Miremos entonces cómo encontrar en la función ese valor de x. Para esto partamos de la función dada. Si y es igual a 3 a la x menos 2, al hacer y igual a 0, nos queda entonces 0 igual a 3 a la x menos 2. El 2 que está restando lo pasamos a sumar al otro lado de la igualdad y nos queda 2 igual a 3 a la x. Como estamos con una ecuación, en este caso exponencial, y nuestro objetivo es encontrar el valor de x, nos vemos obligados a utilizar las propiedades de logaritmos. Por lo tanto, sacamos logaritmo a ambos lados. Puede ser el logaritmo decimal, logaritmo a ambos lados de la ecuación. Nos queda logaritmo de 2 igual al logaritmo de 3 a la x. Y si recordamos el logaritmo de la potencia, es decir,
al recordar la propiedad del logaritmo de la potencia, recordamos que el logaritmo en base a de x a la n es igual a n por el logaritmo en base a de x. Recordamos la propiedad del logaritmo de la potencia y lo aplicamos. Por lo tanto, nos queda el logaritmo de 2 es igual a x que multiplica al logaritmo de 3. De esa manera, el logaritmo de 3 que está multiplicando lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir y hemos despejado el valor de x. Encontramos pues que x es igual al logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3 y este valor lo encontramos con la ayuda de una calculadora y vamos a encontrar que el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3 es aproximadamente igual a 0.63. Por lo tanto, podemos concluir que el intercepto C con el eje X de la función tiene coordenadas 0.63,0. Y hemos encontrado entonces los interceptos de la función. Por lo tanto, identificado el rango de la función, el valor de la asíntota horizontal, estamos en capacidad entonces de hacer un bosquejo de la gráfica más acorde al que habíamos mostrado inicialmente. Es decir, un bosquejo más amplio, sin que signifique que el que habíamos hecho anteriormente haya quedado malo. Es decir, podemos construir la gráfica en una forma más amplia y decir finalmente entonces que la gráfica de la función tiene este comportamiento. Tiene el eje horizontal, tiene el eje vertical y posee una asíntota horizontal cuyo nombre es y igual a -2, como habíamos dicho ahora. Asíntota horizontal y igual a -2. Y la curva presenta dos interceptos en el punto B y en el punto C. Pasando entonces por el punto que hemos llamado el punto B de coordenadas 0,-1 y por el punto C de coordenadas 0.63,0, donde podemos decir que la gráfica tiene una presentación de esta forma. Y tenemos entonces el bosquejo de la función y igual a 3 a la x menos 2. Recordando que los interceptos son los puntos B y C. Y de esta manera entregamos un bosquejo de la gráfica más aproximado y real. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuiden mucho
y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.